8 de la mañana, 8 de la mañana, como habíamos anunciado temprano. Aquí está José Rijo Presbot, el director de presupuesto, el hombre de los cuartos. El que dice que no. El que dice que no. En el gobierno hay más de un doctor no, ¿eh? Y que dice que sí. Y dicen que desde el palacio dicen, vaya donde el doctor no. Rijo, buenos días, bienvenido. El otro ni siquiera no habla. Buenos días, bienvenido a Diario. Gracias, muy buenos días. Y sentirse uno a la derecha, con Pablo a la derecha, y con Julián a la izquierda y José Francisco. Tú estás como Jesucristo. Rosario. Entre uno bueno y uno malo. Cristian, un gran placer estar con ustedes. ¿No? Pero hay una aclaración. La Dirección General de Presupuesto no asigna recursos. Quien asigna los recursos es la Ley de Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año. Nosotros hemos creado una frase que lo que no está en la Ley de Presupuesto General del Estado no existe. Claro. ¿Por qué? Porque se acostumbró desde el 2012 en adelante a crear un famoso complementario. Y el complementario no existe, ¿no? Porque tú complementas cuando tú tienes una distribución entre todas las instituciones. Y de lo que se trata realmente es una reformulación del presupuesto, claro. Es una modificación a la ley que aprobó el Congreso para hacer ajustes que no puede hacerse inclusive antes del 1 de julio, que eso es importante. ¿Del 1 de julio? Antes del 1 de julio no se puede hacer. ¿No hay reformulación? No hay reformulación, al menos que haya un desastre, una calamidad, y en ese contexto la ley prevé que la Dirección General de Presupuesto puede asignar recursos con un financiamiento adelantado, si se puede decir eso, ¿no? Pero no hay modificación del presupuesto antes del 1 de julio, porque se supone que lo que tiene que haber es una evaluación a término medio de cómo va la ejecución, cómo van las metas, porque algo de lo que nosotros hemos tratado de impulsar desde la Dirección General de Presupuesto es que no hablemos solamente de cifras. Es decir, el presupuesto es más que cifra, ¿no? El presupuesto tiene que ver con metas físicas y por eso hay un tomo del libro que se deposita en el Congreso que es del presupuesto de metas físicas, el presupuesto financiero. ¿Qué tú vas a lograr? ¿No? ¿Cuántas vacunas se van a poner? ¿Cuántos niños se van a incorporar a las escuelas? ¿Cuántas atenciones primarias se van a hacer? Es decir... Perdóname, José, en eso del Congreso, para interrumpirte. ¿Qué es lo que tú apruebas? ¿El presupuesto o la ley de gasto? ¿O es lo mismo? No. Es que el presupuesto general del Estado tiene tres partes. Los ingresos que se estiman que se van a lograr durante el año, los gastos que se proponen ejecutar durante el año y el financiamiento requerido. Es decir, que la ley de presupuesto, y algo importante, aprueba un presupuesto consolidado, ¿no? Había una discusión con el primer proyecto que nosotros sometimos, porque el primer artículo era el presupuesto consolidado. Y el presupuesto... ¿Qué es lo que significa consolidado? Es la incorporación en el presupuesto de todos los ámbitos del Estado. ¿Cuáles son los ámbitos del Estado? El gobierno central, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, Judicial, la Junta Central, todos los órganos constitucionales. El de los organismos autónomos descentralizados, el de las instituciones de la seguridad social y el de los gobiernos locales. ¿No? Entonces hay transferencias que se dan del gobierno central a los gobiernos locales, que si tú no disminuyes eso en la consolidación, tú vas a duplicar tal vez el nivel de ingresos y de gastos. Entonces, esa consolidación da un nivel de déficit diferente al presupuesto del gobierno central, del gobierno nacional central. Entonces, no, pero que el déficit es diferente. No, es un problema de lo que manda la ley orgánica. Y la ley orgánica de presupuesto, y quiero aquí aclararlo, es la 42306. Porque hay una confusión con la ley que se aprueba cada año, que se cree que es orgánica, y no es orgánica. No. Es una ley especial, tan especial, que solamente el presidente de la República lo puede someter. Esa es la que tiene que ver con un grave problema que tenemos, y es que se designa, por ejemplo, el 5% va para la UAS, el 10% va
para los ayuntamientos, Bien, gracias. para el poder municipal. Entonces hay un problema. Si en la práctica es irrealizable, ¿por qué atentar contra la institucionalidad del país dándole el poder al presidente de ser magnánimo y buena gente con el ayuntamiento que él quiera? O sea, yo no cumplo el 10%, te doy, Hipólito es el que más ha dado, creo que llegó a 2.8, No, ¿sabes? 4%. Una cosa de esa, ¿no? Pero del No, 10. no, 4. Del 10, del 10. 2.8, Entonces ya luego, yo como presidente, como poder ejecutivo, tengo el dinero. Entonces voy y te resuelvo ayuntamiento tal de tal sitio. Entonces ya ahí eso afecta mucho la institucionalidad. Si no se puede, ¿por qué no sincerizar eso? Por favor. Mira, una de las cosas que se hace a través de la ley de presupuesto es suspender todos los porcentajes fijos, excepto el 4% de educación. ¿Por qué razón? Por ejemplo, al presidente de la República le corresponden el 5% de los ingresos. Exacto. Eso significa que al presidente tendríamos que otorgarle 51 mil millones de pesos este año para su discrecionalidad. Eso está en la ley. Ahí es que voy. Por ahí va la pregunta. Discrecionalidad. Sí, Perdón. sí, Sí, para sí. usos, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto se le otorga al presidente? 4.680 millones de pesos, ¿no? Si nos llevamos de eso, a los ayuntamientos tendríamos que aportarle 91 mil millones de pesos. O sea, lo sea, que hay es un ejercicio de violación de la ley permanente en ¿Y ese por qué sentido. no se sinceriza? No, porque ¿Y cómo se puede la ley presupuesto general del Estado, como es una ley especial que dura del 1 de enero al 31 de diciembre, puede, como ley al fin, suspender por el año. Eso no es, por eso es que cada año hay que ponerlo en la ley de presupuesto. Pero eso no es elegante entonces, ni es ¿qué es lo que institucional, nosotros, ¿verdad que no? claro, ¿qué es lo que nosotros, no, qué es la lo que guitarra y el nosotros, violín, papá. qué es lo que nosotros hemos venido diciendo desde el Congreso? Aún siendo yo diputado, Sí. fui un opositor tajante a los porcentajes fijos. ¿Por qué soy oponente a los porcentajes fijos? Porque tú estás adelantando una suma de dinero sin definir previamente las metas que va a lograr. Bueno, puede derogar la ley. No, Pues exacto. No se Perdón, deroga, José. se suspende. José, Cultura entonces política la se llama. lo normal es manejarlo a discrecionalidad. Imagínense ustedes, déjenme explicarlo Por ahora. ejemplo. Déjenme explicarlo ahora. Sí. Si se dieran todos los porcentajes fijos, a 21 instituciones se le otorgaría el 11.4% del PIB. No, el porcentaje no da. Y No da, sería 150. entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido pidiendo al Congreso? Que sincericemos y que hagamos una eliminación de todos los porcentajes fijos. ¿Por qué? Porque hay un populismo legislativo de toda la vida en el Congreso Nacional para que el gobierno no funciona, no le da los recursos, no resuelve. Vamos a poner un porciento fijo. Pero quizás estoy equivocado. Un poco de luz, por favor. Y el presupuesto no se elabora en Palacio, entre el Ministerio de Economía, Finanzas, ustedes. Consejo- O sea, y Primero luego en cada se envía ese ministerio. presupuesto al Congreso. Congreso. Por consiguiente, bastaría con yo elaborar un presupuesto como tú lo Exacto. propugnabas cuando estabas en la oposición. Y O así sea lo- que tenemos los argumentos. Nosotros no tenemos que hablar de eso. Darte la palabra a ti. Fíjate, y es interesante porque el presupuesto no lo elabora Economía, ni Planificación, No, los ministerios, ni en los ministerios, nada. Vamos a Es ver. un proceso que comienza en marzo, con una estimación de los ingresos y gastos que se va a tener para el año siguiente. Y los técnicos que participan ahí, Todo, ¿de dónde son? de todas las instituciones. Pero hay unos más que otros. Porque cada institución recibe unos lineamientos para elaborar sus anteproyectos, para comenzar a trabajar su formulación para el año siguiente, ¿no? Al 30 de junio, el ministro de Hacienda deposita ante el presidente lo que es la política presupuestaria para el año siguiente. Por consiguiente, él lidera. No, indudablemente, todo a eso me indudablemente. refería. El No es lo mismo el ministro de responsable, Agricultura que no, el de Hacienda. no, el responsable Que él no de la hable es po- otra cosa. El responsable de la política fiscal, el órgano rector de la él. política fiscal es el Ministerio de Hacienda, Atención. con todas sus dependencias. José, Ahora, perdóname, Deja que él una desarrolle. vez sometido esos lineamientos, ese presupuesto Sí. para el 24, se tiene que reunir el Consejo de Ministros. Es que era lo que Nunca antes
se reunía el Consejo de Ministros para discutir la política presupuestaria. Y eso tiene que hacerse en la primera semana de julio. Por eso el día 6 se reunió el Consejo de Ministros y aprobó la política presupuestaria del 2024, fijando que, principalmente, que el déficit no puede ser mayor al 3.1%. A partir de ahí, la Dirección General de Presupuesto, con un análisis de las instituciones, le manda los lineamientos para elaborar sus Machete. ¿no? Exacto. en función El presidente de la fue el proyección de presidente. ingresos. Ven acá. ¿Qué pasó este año? Mire, en septiembre, el 28 de septiembre, depositamos el proyecto de ley para el presupuesto del 2023, porque la Constitución ordena que tiene que ser a más tardar el 1 de octubre. Claro. ¿No? A más tardar. Lo depositamos el 28. ¿Qué prevíamos ahí? Un nivel de ingreso de 980 mil millones de pesos por impuesto. Es decir, que las recaudaciones de la DGI y la DGA iban a ser 980 mil millones de pesos. Ok. De salida, ¿qué tenemos? Cumplí con el 4% de educación. ¿Y dónde lo íbamos a buscar? 275 mil millones de pesos. Ok. Tenemos que fijar inmediatamente los intereses de la deuda. 225 mil millones de pesos. Sí, pues. ¿Cuánto van ya? 500. De los préstamos, ¿de dónde No, vamos a espérese, conseguir lo otro? espérese. Vamos Saca al- el pañuelo para que yo... Vamos al paso. Es eso que estoy... Llévame al paso, Rosario. Es mi casa que estoy viendo. Óyeme, 4% y deuda, de y educación, deuda. 275 mil. No, intereses solo de la deuda, Atención. 225 mil. Ya van Y 500 mil. creciendo. Ya van 500. Y creciendo. 200 mil subsidio a los combustibles, a la energía 700, eléctrica 700. y las pensiones. Atención. Y Son subiendo 700. pensiones cada día. Son 700. 137 mil de salud son 837. Y 155 de la deuda pasada, de la deuda de atrás, se fueron los 980 mil millones Y de faltan, pesos y y no le faltan. hemos dado un peso a nadie. A gobierno municipal. ¿Qué hace? A nadie. nadie. Ni a presidencia, ni a agricultura, ni a seguridad, ni a policía. A nadie. ¿Qué hacemos? Hasta Oye, Esa es la fiado. restricción que Pero tenemos. cuando hablamos de José, se trata de José Rijo Presbot, Presbot, no es el exacto. Chico Arias, que es el director de presupuesto. Ya Rosario no interrumpe para hacer esa aclaración. Yo no sé qué le Déjame- pasa a Rosario. No, que usted a veces no la deja. Una pregunta, José. Aquí han venido varios economistas Ajá. y algo de lo que se ha acusado este gobierno es de que ha tenido que aprender sobre el gobierno. Ustedes han sido lentos para el gasto de inversión. El gasto de inversión ha ido creciendo, pero el primer año fue mínimo, el segundo año también, y ahora es cuando el gasto de inversión es mayor. A usted le da trabajo gastar que no sea en gasto corriente. ¿Es así o no así? Lo que nosotros no sabemos gastar en corrupción. No me metas ese y discurso. pero, José, José, vamos a quedarnos en lo explico. técnico. Huyó, Y lo huyó, explico. huyó. No me saca- no te me es para vaya por ahí. introducir lo que voy a hablar. Huyó el invitado, huyó. Sí, lo sí, primero, sí, lo primero corrió. que para que no se olvide, Ujú. nosotros llegamos con un mundo cerrado. Totalmente cerrado. Definitivamente. Del 2020 al 2022, la coyuntura ha sido desafiante. Muy desafiante. Nosotros encontramos 732 escuelas con contratos de 8 y 10 años abandonados. Nosotros encontramos más de 150 contratos de infraestructura de 7, 8 años que le era imposible habilitar lo que se llama el equilibrio económico, porque lo dejaron abandonado. Los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y del PLD abandonaron una cantidad de proyectos y tuvimos que, para poder ejecutarlo, mandar una ley al Congreso que se aprobó en mayo del 21 que autorizara En los porcentajes. un incremento del 25% que manda la ley. ¿Cuántas decenas Porque el sometidos 25 hay por esas irregularidades, que son más? ¿Cómo dicen? ¿Cuántos sometidos a la justicia hay por esas, entre otras muchas irregularidades que ustedes encontraron? Cada institución ha llevado sus procesos. La educación tiene un proceso abierto contra muchos contratistas.
Muy discreto, más muy de discreto 60. esos procesos. Sí, Muy bueno, discreto. porque se ha iniciado un proceso de, digamos, de negociación, ¿verdad? Y sin condena definitiva, que es donde está el meollo del asunto. Bueno, es una responsabilidad de la justicia. Y ahí Lo entran que los quiero compañeritos. decir, mi querido amigo, que es, por ejemplo, en términos de agua, entre el 18 y el 19, la Fuerza del Pueblo y el PLD invirtieron 17 mil millones de pesos. En el 21 y 22... Pero José, José, pero ¿y por por qué en favor, su narrativa la fuerza usted del pueblo hace no ha esa estado en el conjugación, gobierno. esa combinación? No me hable- Diga No, Leonel no, Fernández en el PLD. no me recicle, por Dios. ¿Eh? Eso es reciclaje. La fuerza del pueblo no ha La estado Fuerza ahí. del Pueblo y el PLD en No, su no. gobierno del 18 y el 19 invirtieron 17 mil millones de pesos en agua y saneamiento. No. A Leonel pesar- Fernández A en pesar, el PLD. a pesar de vivir una coyuntura desafiante, no solamente el término del impacto de la pandemia, sino también de la guerra, ¿no? Porque es indudable el impacto que ha tenido la guerra a Ucrania en toda la inflación importada. Entre el 21 y el 22 en agua nosotros invertimos 36 mil millones de pesos. En vivienda, a través del INVI, los gobiernos de Leonel y Danilo, para que complacer a José Francisco, invirtieron 840 millones de pesos en 2 años. Nosotros hemos invertido entre el 21 y el 22 16 mil millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? En 2 años, 2 periodos. En 2 años, 21 y 22. Ok. ¿No? En infraestructura terrestre hemos invertido un 30% más que en esos 2 años, que ni había pandemia, ni había guerra, ni había inflación importada, ni en los Estados Unidos había una tasa de interés por encima del 5%. Mira, José, espérate, porque tú me estás dando una información importante. Lo que pasa es que parece que no se la diste al presidente. Porque el presidente, el gobierno estaba mandando a hacer transferencias de educación para otros renglones porque no se iba a gastar. Falso. Yo no sé, pídeselo, dale la información al presidente. Falso. ¿Cómo que es falso? Es falso. Le digo porque es falso. Lo del 4% no se iba a modificar en el Congreso. En el año 2000, no se pidió la modificación. En el año 2021, ¿qué pasa con el presupuesto? El presupuesto, de acuerdo a la ley orgánica de presupuesto, la 423, las apropiaciones asignadas a las instituciones es el límite máximo que pueden ejecutar durante el año. Y no es un derecho adquirido porque depende de los ingresos. Claro, podemos modificar el 4%, lo que tú dices. No, lo que yo estoy diciendo es que faculta, pero además otra cosa, la Constitución de la República establece que el jefe de gobierno, en su calidad de jefe de gobierno, es el responsable de la recaudación y la fiel inversión de las rentas. Además, el 4% se estableció en el año 1997, cuando era la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. Claro. Entonces, el 4% debe ser exclusivamente para la educación preuniversitaria, nada más para el Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa con la educación superior cuando el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es miembro del Consejo de Educación? Cuando hay representatividad, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el deporte? Que todo estaba cuando hablábamos de ese 4%. ¿Tú entiendes que hay que cambiar la ley? Ahora, ¿qué pasó en el año 2022? Que había unos recursos externos a través de la OSI, de la Oficina de Cooperación Internacional, por 4.200 millones de pesos, que no se iba a percibir, que no se iban a ejecutar. Entonces, si no se van a ejecutar, no es que se le disminuye el 4%, es que va a dejar no se va a ejecutar bajo ninguna circunstancia porque no va a haber el desembolso. Entonces, esos recursos podrían ser utilizados en otra partida, más cuando fuimos votados por Fiona, que sin buscar dinero prestado, resolvimos más de 20.000 millones de pesos de los problemas de Fiona. Y no cogimos prestado para ello. No hay un problema de capacidad de inversión. De 4%, aquí hay un monto. Mire, señor ministro, aquí está. No hay un problema porque en qué gastarlo
de manera racional, correctamente, abundan que gastarlo, ¿no? Sí, claro. Pero no O en hay qué un problema invertirlo. gerencial. No. Entonces, porque mucha gente lo que está diciendo, mira, en la medida en que no lo están gastando, y no lo están gastando, vamos a bajar el porcentaje, Mira, no, y eso mira, es peligroso. Mira, nunca se ha ejecutado el 4%. Nunca. Entonces, No, por José, eso la crítica no, Entonces, la crítica ahora, no es a ¿qué ustedes. pasó con el 4%? Es que hay un problema de gerencia de los gobiernos con ese. No, lo que pasa es que el 4% se distorsionó en su origen. El 4%, de acuerdo a la ley, tenía que aplicarse 80% de gasto corriente y 20% de gasto de capital. Eso dice la ley de educación. Ahora, ¿cómo vio el gobierno de Leonel y de Danilo? Bueno, como se había dado el paquetazo del 2012, como se había dado el déficit de 187 mil millones en el 2012 para que Danilo Medina ganara las elecciones, había que utilizar ese 4% como un instrumento de crecimiento, de desarrollo económico. Y se puso 65% de gasto corriente, 35% de gasto de capital, y se diseñó este plan inmenso de construcción de escuelas, que hemos encontrado 700, con gente que no tenía terreno, con gente que se llevó los cuartos. Eso de manera, José. era legal hacer eso. O sea, se hizo legal, se modificó y ahí está. Bueno, es Adelante. que la ley de presupuesto permite la Permitía. suspensión por un año. José O sea, Rijo eso es. Presbot, Ahora, director si ese general. 4% lo vimos diseñado, primero, con esa diferencia de casi 25, casi de 15%, si ese 15% que se dedicó a la gran construcción de escuelas, descuidando el remozamiento y atención de las que ya existían. Pero esa es la perdóname, crítica. Ese 15% lo Construir hubiésemos no es dedicado. No se critica, la construcción no se critica. No, pero es ese lo 15%, otro. ese 15%, si lo hubiésemos dedicado a la formación de maestros de educación inicial, porque un profesor de educación inicial que va de 0 a 5 años, ¿dónde estudiaron tus hijos? Bueno, ahí pero voy, recuerda- José. En maternal. Todos nosotros tuvimos la oportunidad de mandar a nuestros hijos a lo que llamábamos el maternal o el preprimario. Pero que hay que recordar, la Yo jornada quiero- escolar de tan extendida obligó al Estado Claro. a hacer esas construcciones. Otra cosa es la corrupción y el que el posiblemente negocio no hay inmobiliario. el negocio inmobiliario y Entonces- posiblemente hoy, aquí podemos hacer un programa de eso, no hay un preso definitivo, una sentencia definitiva, Estamos- sino que hay un truqueo, una Bueno, cosa. conversando. ¿tú recuerdas que hubo unos 20 mil millones de pesos que se pusieron en No, alguna no, cuenta y no, nunca no aparecieron? entiendo bien. Perdón. Aclárame. Estamos Rosario conversando tiene- con José Rijo Presbot, director general de presupuesto de la República Dominicana. José, me monto ahí. Cuando se hace el trabajo de planificación, el POA, para que eso, de acuerdo a la ley de planificación, me asigna unos montos para cada cuenta, ¿verdad? Si yo digo que voy a hacer ejecutar la tanda extendida, tiene eso asignado en la Dirección General de Presupuesto una cuenta. Si yo no tengo los 50 pesos para ejecutar eso, me rebota y dice, no, usted no tiene eso asignado. Pero primero viene en planificación del POA. ¿Qué pasa entonces? Porque estamos hablando, hace 2 años, el gobierno está, vamos a decir que 2 años, con todo y cierre y todo lo que pasó. Entonces, el gobierno llega, ya ha planificado 2 veces, José. Entonces, ¿por qué no ha modificado planeación, por ejemplo, para educación y luego me dice que le sobra el dinero porque no se ha ejecutado? Dicho esto, la semana pasada que hubo incluso la reacción de Educa, de la ADP, de todo el mundo diciendo, no, pueden reducirle el dinero al 4%. Pero ¿Qué es lo que la pasa? gente no lee. No están planificando. Pero es que la gente no lee. A ver, La gente se va de un titular que dice un periódico, le reducen 500 millones de pesos a educación. Y no es verdad. Porque no leen el tercer párrafo. fue No, lo que no ocurrió. es verdad. ¿qué ocurrió, José? ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue una compensación de esos 500 millones de pesos. El Ministerio de Educación dice, nosotros tenemos unos compromisos aquí que hemos encontrado en gaveta, en caja, de muchísima deuda del año 2015, del 16, del 17. Bueno, ustedes tienen dinero. ¿Y a quién ustedes le deben? A suplidores y a ayuntamientos por recogida de basura.
Bueno, entonces, como ustedes tienen dinero, esos 500 millones que lo tienen como gasto, se lo vamos a poner como disminución de cuenta por pagar, para que ustedes cancelen esas deudas. Entonces, eso, porque el presupuesto se divide en dos partes, por encima de la línea y por debajo de la línea. Por encima de la línea, ¿qué se hizo? Quitarle 500 millones de pesos a los gastos. Esos mismos 500 millones se pusieron por debajo de la línea para el pago de esa cantidad de facturas que encontraron en caja las actuales autoridades. Pero no se modificó el total de erogaciones. Entonces hay un problema de lectura global, integral de lo que es el presupuesto general del Estado. Pero hay algunos economistas que reaccionaron y yo Porque creo no que lo leyeron. y leen bastante, José. Porque Entonces, no leyeron el proyecto. El Congreso impidió que pasara. Pero No, una cosa, no estamos hablando de este año. una cosa, José, Lo del año pasado, llegamos a un acuerdo y no se hizo. se hizo. José, Pero en el 21 se hizo. Tú mencionaste, tiene un estribillo bonito. Leonel y Danilo. Sí. Leonel y Danilo construyeron 10.000 aulas. Tú dices que es preferible, me corriges si entendí mal, que la ley está mal hecha o que la ley dice que debe ser 40% inversión y 60% en gasto. No, al revés. 80-20. ¿no? 80-20. 80-20. Sí. 20 de inversión y 80 en gasto. O sea, José Rijo entiende que hay que construir menos escuelas, menos aulas y hacer más, gastar más en el sistema educativo, en profesores y todo eso. ¿Cuál es la...? Uno de los problemas... Para volver a Leonel y Danilo, como tú dices. Uno de los problemas de educación Ujú. es todo el sistema educativo. Ya. Es como tú lo piensas. Ya. Las escuelas nuestras son cárceles. Lo primero es que le ponen una valla y trinchera como a las cárceles para que los muchachos no haya robo. Lo segundo es, lo ponen en fila, le dan un número, lo meten en una celda que es un aula y lo tratan de mantener iguales. Es decir, todos los estudiantes tienen que dar lo mismo. Hay un problema grave de la concepción de la visión de la educación dominicana. Si tú le preguntas a un profesor ahora mismo, ¿qué significa cuando usted le pone una nota a un estudiante de un 80? ¿Qué significado tiene eso? El profesor te va a decir, lo que él aprendió. El examen que él pasó, eso fue lo que sacó en el examen. Y eso no fue lo que usted enseñó, hasta un 80%. Porque si enseñó hasta un 80%, el estudiante sacó un 100%. ¿No? Es un problema conceptual. La educación tiene que empezar por la educación inicial. ¿Hacia dónde vamos? Que por ahí debimos haber iniciado con los CAIPI, con los centros de atención primaria integral a los niños y niñas. Si nosotros hubiésemos invertido 13, 14 y 15 en eso de 3 a 5 años, cuando tuvieron el 15, 16 y 17, que se evaluaron en el 17 por PIFA, hubiesen tenido mejor calificación, porque un niño de 4 años está en capacidad de saber multiplicar sin saber que está multiplicando. Se puede saber la tabla de multiplicación. ¿Qué te pasó a ti, Cristian, con la tabla de multiplicar? Con la tabla, No lo aprendí, no lo aprendí. eran memorizadas, Claro, viejo. no lo aprendí. Porque no había un trabajo 7 por 7, 49. de elemento crítico ni de análisis. Me ha respondido, ¿eh? Hoy en día tú le preguntas a cualquier profesor. No, es que, óyeme, yo fui profesor por muchos años. Y una de las cosas que yo veía en los maestros que se formaban en educación en la UNFU, porque fui profesor de profesores que buscaban su certificación, y yo le daba matemáticas. Y me decían, profesor, cuando llegan los quebrados, mire, ahí yo me voy. Ese asunto de los quebrados. Si un profesor de cuarto, quinto curso de primaria, de lo que estamos aquí, ¿quién le gusta la matemática? ¿A quién le gustaba la matemática? A mí. Había que pasarla. Había que pasarla. ¿No? Pero la gente, Exacto. Éramos muy en general, no es así, Pablo. Me está mareando, José. Entonces, si tú no Dame un trabajas, chin de agua por ahí, dame un poquito de agua. A ver es si- que si tú no Mire. trabajas la esencia de la educación, que es el desarrollo psicomotriz José, del mire, niño. José, Mire, pero ministro. definitivamente Perdón, ministro, las perdón, infraestructuras ministro, perdón. no procedían. Mira, Las es infraestructuras... que no hubo planificación para la perdón, infraestructura. perdón, Ari. Déjame Encontramos preguntar. 300 escuelas sin terreno, por Dios. Entiende que eso se utilizó más como negocio para compañeros del PLD. Cuidado.
José, a propósito de lo que pregunta, El problema es que no hay lo que condenados. pregunta Y Es el- que el doctor. Mira, a ver si Me te escribe responde. una sobrina y No me me dice dice, nada. me A escribe mí una dio sobrina y vuelta. me dice, yo no sé de política, tío, pero el señor no responde lo que le están preguntando. Ay, 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 ay. Es verdad. Ay, No, me Se lo llama estoy inventando. puenteo. No, yo lo que estoy tratando es que hay, Tú es que hay parece- una tú construcción parece de un como que- relato. como que te gusta el Ministerio de Educación. No, sé. No. Ah, ok. no, Sería un excelente ministro. Óyeme, La pregunta Yo estoy es ese acompañando comentario, al Vladimir, presidente. edítalo por cariño al profesor Rijo pero el profesor y sabe Anótalo. educación. sabe Es el educación. problema. no, es que el Esto es problema, como el problema cuando dicen que tú eres dominicano. presidenciable, eso no se agradece. No, pero vamos a sacar, liberarte de esa. Ahora, vuelvo a tu pregunta. Tú ¿Cómo quieres tu liberarte? pregunta, Porque porque hay que es que quererte. no son lineales. Es que la educación no es lineal. No es que si se hizo más aula, menos aula. Es que la calidad de la educación tenía que empezar por la educación inicial. Es que tenía que formarse profesores en educación inicial especializados en educación preescolar. Además, los profesores de primero a tercer curso de primaria tenían que ser sometidos a un gran proceso de actualización didáctico y pedagógico. Todas esas No cosas se se hizo. pensaron y se opinaron en campaña, pero tal parece que hay una gran diferencia entre lo que se postula en la oposición y lo que la la realidad política, La guitarra. el ganar elecciones, el conseguir compañeros, el formar un partido bajo la cultura política dominante en este país. Entonces yo me imagino que, y te lo pregunto, pido tu reflexión, ¿cómo se ha sentido el profesor, que tú, y que fue una de las voces más auténticas, Es que nos educó en materia autorizadas, presupuestaria, ¿verdad? y no, Durante los últimos 20 años. Yo estoy hablando de campaña ¿Verdad? política, de defender una posible gestión de gobierno. Sí. Pero de repente llega la Realpolitik y te dice, vete al paso, profesor. Espérate, espérese, Pablo. Porque tú sabes que mira, que tenemos que los compañeritos. Espérate. Por aquí. O sea, hay una cultura política que daña todo lo que se dijo en la oposición porque la realidad te va conduciendo. Bueno, una de las Abordar. satisfacciones, Yo no sé cómo las canas no han aumentado, que nos ha llamado la atención. Ha sido difícil. Una satisfacción que tengo es de haber creado un gran equipo profesional en la Dirección General de Presupuesto y haber logrado, vamos a huir otra vez. vamos aparte. Vamos a huir otra vez. Pero No, era por ahí que iba la no, pregunta. pero yo voy él sabe para dónde yo voy. hemos logrado constituirnos en el tercer país de toda la región En corrupción. en transparencia presupuestaria, ¿no? El noveno de 120 países evaluados. ¿Por qué razón? Porque el principio fundamental de allá es la transparencia y la aplicación de la norma. Vuelvo a la soberanía Ahora de Cristian. mismo, Esa no era la pregunta. ahora no, pero es que tú, ahora mismo, ¿qué Daniela, pasa? paciencia, ¿Qué Daniela. pasa ahora mismo, Sí, Pablo? sí, sí. Tú no puedes hacer ninguna licitación, porque tú no estás hablando de ayuda, de qué sé yo. No se Coñerito. puede hacer ninguna licitación que no tenga presupuesto aprobado, porque el portal de compra y contrataciones se lee con el portal de CIGEF. Pero a la hora de la verdad se respeta eso, se Total. aplica en la circunvalación de Baní y Tot- resulta que todo ha sido un disparate y la circunvalación de Baní tampoco va a estar para el año 24. Termino No, sí, no, todo. se le está escuchando No, con pero, aprecio. pero la licitación, El Heraldo Banilejo. la licitación de eso es del gobierno pasado. Yo te estoy hablando que ninguna licitación ahora Y en 3 años no ha habido tiempo puede para hacerse, arreglar. ninguna, no hay. ¿Qué pasaba anteriormente? Lo que se llamaba deuda administrativa. No, óyeme, pero ¿qué pasaba anteriormente? La deuda administrativa. ¿Cuántos actos de corrupción están en la justicia? Vaya, pero ¿Y a no cuánto hay monto? sentencia. ¿Cuánto monto? ¿De qué dinero Por hablamos? todo el dinero del mundo. pero Hay no uno que sentencia habla de definitiva. casi 20.000 millones de pesos. ¿Tiene condena ya? ¿Con qué se pagó? No, ¿con qué se pagó? ¿tiene Se con- pagó con deuda. Porque se creó lo que se llamaba ejecuta y lo pasamos para el año que viene como cuenta por pagar. Para que tengamos una idea, en el año 2010, esos fueron 30 millones de pesos.
En el año 2017 fueron 48 mil millones de pesos. En el año 2018 fueron 56 mil millones de pesos. José. Y en el año 2020, 62 mil millones de pesos. nosotros- Y todo eso se hacía violando la ley de presupuesto. Eso representaba en promedio el 25% del endeudamiento del gobierno Mucho pasado. de lo que estamos aquí. Este año, ¿cuánto tenemos? Mira, El 1%. Mira, José, mucho de lo que estamos en esta El mesa. 1%. Mucho de lo que estamos en esta mesa que te apreciamos mucho. Gracias, primero. Julián. Sobre todo. No. Exactamente, porque José Tuvimos- era de nosotros hasta que Tuvimos- llegó a presupuesto. Quiero decir Sigo que siendo de ustedes. tuvimos la oportunidad en varias ocasiones. José era de los mejores voceros que tenía la oposición en ese entonces. Entonces, pero una de las vocerías de José, con mucho fundamento y mucha fuerza, era estar totalmente contrario a los préstamos internacionales. ¿Qué ha pasado? ¿Cambió el director? ¿Qué es lo que pasa? No, es que nosotros estábamos opuestos Ajá. a la emisión de títulos valores para pagar deudas ilegales. Ya. Porque lo que yo estoy diciendo es que del 1 de enero del 2020 al 14 de agosto se pasaron 62 mil millones de pesos de deudas ilegales, no generada en el circuito presupuestario, que eso ahora no pasa. Para haber un nombramiento, mi querido amigo, Yo me refiero el a los Ministerio de préstamos Administración internacionales. Pública tiene que establecer que ese cargo está en el manual de organización y funciones de la institución y que tiene presupuesto. Entonces le dicen no objeción al nombramiento. José, Dice el me ministerio, refiero- perdóname, me mira, refiero a los pero préstamos tiene una coletilla, dice internacionales. sujeto que tenga presupuesto. Perdóname, José. Si no tiene presupuesto, no Sí. puede, bajo Me ninguna refiero circunstancia, nombrar a una persona. Al financiamiento internacional. No. Tú fuiste un opuesto A la emisión. acérrimo. A la emisión. No, yo no hablo de emisión. Tú Yo- fuiste al endeudamiento. Al No. endeudamiento internacional. Yo, y primero- este gobierno ha roto el récord con relación a Óyeme, la cantidad de préstamos Mi tomados en el querido tiempo. amigo, el endeudamiento es producto del déficit. Ya. El déficit se inició en este país en el año 2008 con la reelección de Leonel Fernández, Ya. que llegó a más de 56 mil millones de pesos. Y ahí empezó la acúmula de necesidad porque había más gastos que ingresos. Como irresponsabilidad del gobierno de Leonel y de Danilo en el año 2015 debieron de haber cumplido con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba el pacto fiscal. Ahora, ¿qué Y que significaba? la oposición aprobó Que aquel entonces. ¿Qué pasó en el pacto fiscal en el 2015? No, que no se aprobó, porque no le convenía a Leonel y a Fernando para la reelección de Danilo en el 16. Entonces eso afectó toda la política fiscal para los próximos años. El déficit y el nivel de endeudamiento 17, 18 y 19 del PLD, óigame bien lo que le estoy diciendo, 17, 18 y 19, el nivel de déficit promedio real fue de 3.5. Por lo tanto, su nivel de endeudamiento neto era en promedio de 3.5 del PIB. O sea, no ha habido manera de controlar eso. de ahí para Nosotros, acá. el 21, el 22 y el 23, el promedio de déficit nuestro es de un 3%, a pesar de la coyuntura en que vivimos. Porque, señores, hay que saber lo que pasa con la guerra Ucrania y Rusia. El promedio de la tasa de interés de los Estados Unidos andaba por 2%, 1,5%, no bajó de ahí hasta el año 20. ¿No? Y la tasa de inflación era prácticamente cero. En Suiza había que pagarle a los bancos para que le guardaran el dinero a uno. ¿Y qué pasó ahora? Que las tasas de interés todas andan por el 4.5 y 5%. Y sin embargo, a pesar de eso, la República Dominicana está reconocida por los bancos internacionales, por el Fondo Monetario, por los organismos crediticios. Es el único país que su calificación de riesgo mejoró José, en plena pandemia. en ese sentido entonces el tema del déficit, por ejemplo, otros gastos que se generan, el problema de compensar y equilibrar los gastos que tiene que hacer el gobierno vendrían de la mano de alguna reforma fiscal o de donde más, porque que estamos viendo como nos sentamos en la casa nosotros, las mujeres, y llamamos al esposo, mira, son tanto con el papelito.
Entonces, yo Por eso son piden. tanto de colegios, son tanto de qué sé yo cuánto, tan. Pero a mí no me da, José. ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque hay que hacer la inscripción del colegio en este año, por ejemplo. Entonces, ¿a qué va a recurrir el gobierno como figura de ingreso, además de los préstamos que se están generando? Lo más importante es que, por ejemplo, este año a nosotros el Congreso nos autorizó tomar prestado 363 mil millones de pesos, por lo que yo expliqué anteriormente. Todos los ingresos de impuestos están comprometidos en 5 gastos, ¿no? Sí. De esos 363 mil, bajo un ahorro interno, un manejo eficiente de los gastos, ¿no? Y una mejoría en determinados ingresos, nosotros estamos reduciendo la necesidad de financiamiento a 333 mil millones de pesos. Es decir, que nosotros estamos reduciendo la autorización en 66 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa con los préstamos? ¿Eso para este año? Sí, para este año. La ley autoriza 363 mil millones de pesos. ¿Cómo está conformado eso? Bueno, eso está conformado por emisión de bonos, externo e interno, por préstamos con bilaterales, Banco Mundial, BI, y préstamos para proyectos de inversión. Una vez aprobada la ley, el Poder Ejecutivo tiene que someter al Congreso una ley que le autorice la emisión de bonos. Entonces, cuando se lleva esa ley y se aprueba esa ley, la gente dice, más préstamo. Luego, los acuerdos de préstamo que se autoriza, porque primero se autoriza el acuerdo de préstamo. En el presupuesto. En el presupuesto. Pero todavía no se tiene el acuerdo de préstamo. Entonces, esa autorización se va y se busca el préstamo, se firma y se lleva al Congreso. Entonces, cuando se aprueba el acuerdo de préstamo, de nuevo, otro José, préstamo más. entonces la Pero percepción... eso está dentro del perdón, que presupuesto. yo quiero muchísimo a José. José, entonces la percepción del endeudamiento de parte del gobierno tiene que ver con la narrativa y las publicaciones. Por mucho. José, Por mucho. hijo precioso. Ahora, lo que tesorero, tú no- el tesorero entonces, con la situación que hay de limitación para el gobierno en términos económicos y eso, viene un proyecto de amnistía fiscal, el tesorero está de acuerdo con eso. No, es que, ¿qué pasa? Hay deuda administrativa, deuda tributaria por 36 mil millones de pesos de los contribuyentes. La administración por sí misma no puede declarar esa deuda, ¿no?, prescrita, ¿no? Tiene que haber un mandato de ley para que los contribuyentes que deben 36 mil millones de pesos, donde prácticamente el triple tiene que ver con intereses y moras. Incluye el anticipo. Entonces, incluye el anticipo, José, que es una estimación. 33 se oye mucho, pero también hay mucho. Pero son intereses y moras. moras. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se estima que va a ingresar con eso? De 6 mil a 10 mil millones de pesos. Atención. Que es lo que real y efectivamente la carga tributaria que debió de pagar en su momento el contribuyente. Pues son cuestiones del 2015. Pero estamos para en atrás. la parte. ¿Dónde queda los adelantos de las entidades bancarias que se Exacto. anunció hace unos días? Que viene. ¿Cómo que dónde queda? En la estimación de ingresos que se sometió ahora con la reformulación del presupuesto. O sea que, José. No, perdón, porque todo Ajá. está escrito, todo se hace el año anterior, todo perfecto, proyección. cuadrado. ¿Cómo se inserta esto? Se hizo en el 12, yo lo sé, en el 10 por Se ha ahí, hecho y en el 19. la- Pero ¿Cómo? la capacidad. El pago de impuestos de una empresa no lo limita a adelantar impuestos. Es decir, no hay nada que impida que yo adelante impuestos. ¿Se usa en Europa, en Estados Unidos? Sí, se usa el adelanto de Pero no lo he oído, impuestos. pero- Es una figura de que, mira, yo para los próximos 4 años, ¿no?, voy a tener que pagarte 80 mil millones de pesos. De esos 80 mil que yo te tengo que pagar en los próximos 4 años, yo te voy a adelantar ahora, porque me ha ido bien, 25 mil millones de pesos para que tú me lo vayas descontando en los próximos 4 años. ¿Porque le ha ido bien a los bancos porque el gobierno necesita un dinerito? No, te estoy diciendo. Brillante. No te digo la Él es bueno, narrativa él es de bueno, la él es narrativa de bueno. José. O sea, así el que- pero- adelanto es oye. porque ellos tienen mucho dinero. Te puedo. ¿Le sobra? No, yo no. Encontraron al una señor. manera. Vamos a decir, Es una manera de vamos a decirlo. una manera de decir, Claro, ¿verdad? encontraron Hay al disponibilidad, Qué buen disco. Se arrepintieron. hay disponibilidad Tanto funcionario bruto. Oye, y esa
esa disponibilidad la han puesto a disposición del Estado. ¿Cuánto afecta? ¿Cuánto afecta? Muy bien. Ahora, muy bien. Pongamos un escenario. Viene taller. Nos quedan ¿Cuánto dos afecta a los preguntas. gobiernos a los gobiernos futuros el que tú tomes adelanto de los impuestos y que tú le vas a disminuir los ingresos futuros? Ya. ¿Cómo impacta eso? ¿Eh? Cuando O sea, tú- tú me Al estás fin cogiendo el una dinero del pregunta. año que viene. Dura, Una profesor, por ciento. Al fin. ¿Eh? un porcentaje No del importa. año que viene. Me está cogiendo lo Y que eso me va a obligar a mí que en la estimación de ingresos que yo tenga para el próximo año ajustar esos 3 o 4 mil millones de pesos que no voy a Pero y si se percibir. sale de tu periodo y tú no te reeliges, ¿qué pasa? Pero no es que de reelección, es que la ley de presupuesto general del Estado para el año 2024 será sometido ante el 1 de octubre. El argumento para... Eso va a estar especificado sí. en la ley. El argumento Cuando para que llegue fuera- el gobierno, si entiende que a partir de agosto tiene que hacer una modificación al presupuesto, va a tener la facultad de modificar. El argumento para esta operación, ¿por qué se Exacto. da? La tarjeta de crédito de mi mujer qué es lo se más da? parecido a Hay eso una que tú necesidad, hay una necesidad de terminar una cantidad de obras, porque Julián decía, usted no invierte planteas. No, yo no. El problema ahora hay una- que hemos Los brindado economistas tanta se lo están confianza a los contratistas y a los suplidores, que han adelantado todos los proyectos que deberían culminar. Menos el de la circunvalación, que no De va a estar Baní. en Bueno, ni el tú sabes- 2024. Tú sabes No que le la- dañe claro, el Tú discurso. sabes que la circunvalación La de Baní lombriz. se hizo por 2.000 millones La lombriz. para hacer una adenda. Sí. Para una adenda que lo iba a duplicar. Y hace 3 semanas se aceptó todo eso. Sí, Y, sí, y sí. tuvimos 3 años con chistes y cuentos malos. Hubo que hacer un trabajo. Con, Pero toda la, terminamos. con toda la presión. Pero porque la de Asua- por falta de presión entre el litigio Pero la de el Asua movimiento estaba y lista nosotros, casi. pero era la, bastante. pero la de ASO le faltaban también mucho Pero dinero. estaba más de un 80%. El caso es, Leonel igualmente y Danilo, decían como la tú de dices. circunvalación de Baní, que estaba en un 80%, era Leonel un y Danilo, como tú 80% dices. del 50% que habían contratado Bueno. para luego negociar la otra parte. Porque eso es lo que pasaba. Pero hay un problema es decir, gerencial. antes se ganaban unas Si licitaciones no se me vaya al con un pasado. porcentaje muy mínimo Sí, sí, para después hacer adenda. Lo de antes Uno a la era dos. terrible, lo de Fíjate antes era Monte terrible, Grande, pero ¿qué ha ahora- pasado? Pero el problema es que el gobierno va a cumplir en agosto 3 años y todavía el 80% de las preguntas que tú le haces a un funcionario te remite Al al día. gobierno, Al gobierno No, 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 pasado. no. En el caso de la circunvalación de Baní es imperdonable. Ok, culpas del pasado, claro que sí, cómo no, muy bien. Pero ahora, ¿cómo es posible que eso se haya hecho Pero tú lo vas a de esta ver, manera? lo vas a ver realidad, la circunvalación de Vanilla va a ver realidad. Como Como van va a haber pasando los realidad, años, uno con esta como cara. va a haber Pero él va a realidad, tener no estoy nieto muy en algún seguro. momento. como va a haber también, realidad, igual. como va a haber Él va a real- tener nieto en Mira, algún momento, cuando yo se soy lo de lo den. que digo. Inaceptable. Óyeme, yo soy de lo que digo, mi querido Pablo, 2 puntos. que en el territorio tenemos que discutir las políticas. Porque Julián hablaba de poca inversión. Digo, bueno, vámonos, Yo no. vámonos La a mayoría Tomayor. de los- Los No, no, pero yo economistas. digo, vamos a Tomayor. ¿Qué pasaba con la carretera Tomayor Sabana de la Mar? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué pasaba con la carretera Tomayor El Puerto? A Tomayor San Vicentillo. ¿Qué pasaba con la Universidad Autónoma de Santo Domingo que termina este año? Pero el dato ¿Qué- específico de inversión en el gasto público con relación a pasados gobiernos. Hemos Es gastado menor. tanto, menos, Mejor, porque hemos hecho más con menos. Es menor, es menor. Pero se Más invertí- con menos. Pero hay Pero es problema menor la de inversión. monto No, de inversión. más ¿o no? con menos. Es menor la inversión. Óyeme, no Pero- es verdad que es menor. O por eso son los números, José. Ah, pues entonces es Tú eres menor. presupuesto. Entonces es menor la tasa de la deuda. Pero es menor. No, porque José. tú me estás Los números utilizando. están Pero ahí. ¿con qué tú me lo estás comparando? Yo te estoy diciendo que del 17, que el 18 y el 19, el gobierno pasado invirtió 840 millones de pesos en vivienda y nosotros hemos invertido 16 mil Sí, no, pero en millones. sentido, la pregunta es, porque de esto sabes tú mucho, el dato. Claro. Dato. La inversión, a partir del 100%, ¿qué porcentaje se ha colocado como gasto de inversión en obras? Sea, El promedio histórico, que es un 12, 13%. Oye, un 12. Pues es el histórico. Ahora, sí, más afectado por el impacto del gasto corriente que tuvimos que hacer. ¿Qué pasa con el gasto de inversión? 85 ambulancias acaban de llegar. Hay que ponerla a funcionar. Parada. ¿Cuánto personal tenemos que buscar? 1020 personas para manejar las ambulancias, porque se necesita un médico, una enfermera, un ayudante y un chofer. 4 personas para hacer 8 horas cada, son 12 personas por ambulancia. ¿Cuánto significado tiene eso para incrementarlo ahora en salario de julio a diciembre?
850 millones de pesos. ¿Cuánto significa para el año que viene? 1.600 millones de pesos solo en remuneraciones para que las ambulancias circulen. Eso no trae el mantenimiento, la gasolina, la higienización, todo eso ¿qué es? Gasto corriente. Entonces tú haces una inversión de gasto de capital y te impacta al año siguiente en gasto corriente. Ahora, ¿qué pasa? Si los ingresos que tenemos están condicionados a 5 gastos, tú necesariamente tienes que afectar de alguna manera el gasto. Excelente director. José, gracias. Es un colmadero, Es un José. lujo, José. No, es al chile. Gracias. ¿Eh? Es al chile. No, lo importante es que yo El los problema- invito, el yo los problema- invito para mañana, todos los martes, en nuestras redes. DIGEPRE RD, que lo invito a que visiten a nuestra problema. página. Bien. Toda la semana publicamos la ejecución del El presupuesto. problema- Toda la El semana. problema es que tú nos enseñaste durante 20 años sobre el Claro, presupuesto. José. Entonces ahora ahí hay como La una... guitarra. Te vamos a leer igualito. Como esa, ¿verdad? Lo que hacemos la No, invitación somos es que nosotros. Una arritmia. nunca como ahora, el presupuesto Una es transparente y se saben que se gasta. Nunca. La como ahora. invitación José Río es a la Pres- dirigencia del Bot. PRM y al gabinete para que se reúna los martes en la tarde, Palacio Nacional, Salón Verde, habrá café Santo Domingo, para que el profesor mejor le allá, explique a mejor los allá, funcionarios en el Bacalao. cómo se defiende un bendito gobierno. Gobierno, sí. No, porque es un Muchas excelente gracias, Qué Padre. vocero. retórica, Si viene de Bien, ti. muchacho. Mándame esta Rigo grabación a Luis Pres- Soto, Se el maneja, de- Director maneja del el director. presupuesto, Muchas gracias. dirigente del Partido Revolucionario Moderno. José, tú has hablado mucho dinero para construcción y reconstrucción. Ay, no se ve capaz el director de presupuesto Pero ahí. supongo que en tu casa hay cosas que construir y reconstruir. La doña a veces te ha dicho, José, pero Él nada se más cree no que es todo es presupuesto y Abinader. Aquí fue. ¿Cuándo es que tú vas a corregir esa puerta? El reto ha sido grande. Es grande. Es grande. Y además en la institución también. Entonces, Es cuando grande. tú te vayas ahora al Huacal, aquí en la San Martín, Huacal. próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, San Martín 183, materiales industriales. Todos los equipos, todos los materiales de factura internacional están ahí. Los busca. Y si dice que te mandamos desde aquí a diario, hay una reducción. Materiales industriales, la Yo no ferretería compro nada. más completa. Es verdad. El momento es ahora. Diariamente.